gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Nuevo capítulo de las finales de la Liga Nacional, en este caso junto a Javi Luchansky y nuestro invitado de honor, Martín Segura, comentarista para Básquet Paz Internacional de los puntos 3 y 4. Precisamente el punto 4 es el que nos trae para analizar el por qué todavía tenemos eliminatoria. De hecho, Javier había dicho, no veo un 4-0 por diferentes motivos emocionales, tácticos o lo que fuese, pero no veo un 4-0. Finalmente, estimado Luchansky, pues usted tenía razón. ¿Cómo le va? Muy contento de seguir teniendo final de Liga Nacional. Era muy temprano para terminar. Otro final apretado, segundo en la serie, hermoso juego, tácticos si los hay. Seguimos teniendo final de Liga Nacional. ¿Cómo estás, Martín? Un placer tenerte. ¿Cómo te va? Bueno, el placer es mío de estar junto a ustedes, muy contento porque seguimos teniendo final suplementario con todos los factores emocionales que vimos en el juego 4, así que dispuestos a contar lo que pasó. Bueno, a ver por dónde quieren empezar. Seguramente hay varias cuestiones. Hay algunos detalles tácticos que Victoriano utilizó, que modificó básicamente en su plan defensivo para ver si podía cambiar un poco la esencia del juego, el ritmo del juego y provocar que Gimnasia sea menos Gimnasia, me parece que desde ese punto de vista lo logró con creces básicamente en el segundo tiempo y parte del tiempo suplementario. Hay un factor, porque muchos hablamos con Arrigón y con Javier en el programa anterior, el factor anímico, Gimnasia jugando como le gusta a Gimnasia. Ayer parece que eso no ocurrió, al menos en gran parte del segundo tiempo, y hubo, yo lo escribí con Lema como abanderado, pero muchos que se sumaron a Lema en ese momento del promedio del segundo cuarto, hubo en ese factor emocional un amor propio, nació algo, surgió algo desde lo estratégico y táctico, pasando por lo emocional, que cambió. ¿Cómo lo viste, Javi? Sí, creo que el duelo Lema-Dato termina siendo factor trascendental en cada uno de los partidos. Dato por su desequilibrio uno contra uno en velocidad y Lema por su presencia física en pintura y su ventaja con ese tamaño que tiene y esa capacidad para definir en profundidad. Me parece que en este caso los números son contundentes. Con Lema en cancha, Quimsa ganó por 12 y con Dato en cancha, Gimnasia perdió por 7. Ese dato para mí es importante. El segundo le agarró el tiempo a los rompimientos de Dato, empezó a ajustar mucho más profundo, evitando esos Eurostep o esos cambios de velocidad frente al stop de Martiniano. Y además, creo yo, Lema estuvo mucho más fino en las definiciones en pintura, con el agregado de que Lema en el eje de cancha defendiendo la zona fue importantísimo para el equipo santiagueño. Martín, a propósito de lo que dice Javier, con datos en la mano, con cuestiones individuales, por sobre todas las cosas, hubo un momento ayer que lo dijimos en plena transmisión, en el cual Victoriano con Quimsa menos 17 y con un partido hasta ese momento promedio del segundo cuarto, que era una copia, una fotocopia de lo que había pasado en el juego número 3 con el ingreso de la segunda unidad del conjunto de Comodoro, pide tiempo muerto y dijo, ya algo así como, ya no me importa qué hacemos, no importa el sistema, cambien la cara, la cambiaron. Sí, indudable que también le exige una respuesta a sus jugadores. Juego número 3, la serie 3-0, necesitaba generar algún tipo de cambio y se encontró con dos situaciones muy importantes. Primero, que sus jugadores mostraron una respuesta no solamente anímica, sino sobre todo desde el punto de vista de la energía defensiva. Quimsa en el segundo tiempo estuvo muchísimo más enérgico que en la primera mitad. Y después encontró un par de respuestas en jugadores específicos que en momentos de juego le permitieron sostenerse y no pasar quizás por las sequías que tuvo en momentos anteriores. El punto más alto fue Matías Solanas, que venía siendo quizás poco productivo en la serie, mete 8 puntos consecutivos en un momento que el equipo estaba apagado y le permitió cerrar el tercer cuarto de una mejor manera. Y la otra situación, que también es cierto, Gimnasia le pesó, erró mucho, Carrasco no encontró los tiros anímicos que tuvo en los juegos anteriores, 0 de 7 en triples, y sobre todo lo que decía Javi, le dieron la pelota a Dato, le dieron la pelota a Chacón, y desde lo que charlamos en la transmisión, que había sido una de las cuestiones más importantes de la serie, a mi entender, Gimnasia en el 1 contra 1 era mejor en todos los puestos, salvo con Brandon. Bueno, en el cierre del juego y sobre todo en el desarrollo del último cuarto, Quimsa en el 1 contra 1, en los desafíos individuales, fue mucho más sólido.
Sí, por emociones y por planteo cambió la dinámica por sobre todo de las cosas. Gimnasia fue el menos Gimnasia de toda la final. Hay un momento maravilloso de Marcos Chacón, en ese momento en el cual Comodoro saca 17 con su segunda unidad, un segundo cuarto realmente fantástico a nivel superlativo de Marcos Chacón, del cubano, haciendo absolutamente de todo, anotando, generando, defendiendo, reboteando, corriendo la pista. La verdad, estaba dominando el partido por completo. Lo que dice Martín es absolutamente determinante. Marcamos a Lema como punto referencial para cambiar un poco la cara y volver a meterse en partido. Y aparece un tal Matías Solanas, porque Victoriano en ese tiempo muerto dice, por lo menos vayamos al descanso 10 puntos abajo, y eso lo logra rápidamente, pero comenzado el tercer cuarto, Gimnasia vuelve a sacar 11, 12, 13 puntos de diferencia, y ahí aparece Javier, un Matías Solanas, que en el resto de la serie no estuvo presente, con un par de bombas, un par de tiros, rostro diferente, empezar a meter un par de conversiones, que eso te cambia por completo a nivel equipo. Sí, convengamos que Matías Solanas también aparece en el momento de zona de Quimsa. ¿Por qué digo esto? Porque creo que el nivel de contacto de Quimsa había sido bueno, algunas distracciones de Brandon Robinson, encontró también con el pick and roll con Johnson desajustes que con el pick entre 1 y 5 no conseguía, pero Solana fresco de piernas, sin tener que hacer tanto tránsito defensivo o tanto contacto, rinde mejor adelante. Me parece que la zona le permitió a Quimsa no solamente estar sólido atrás, sino tener más piernas para trabajar en ofensiva. Hubo, Martín, con respecto a lo que dice Javier, partido 1 y partido 2 entre steps que no daba ningún tipo de resultado en el juego número 1, Gimnasia Fiesta en situación de pick and roll. Partido número 2 y parte del partido número 3, cambios múltiples por sobre todas las cosas, casi siempre. Y también Gimnasia, pese que nunca fue un equipo que se caracterice por meter 95 puntos, ofensivamente jugó en su plan, en su dinámica, en su comodidad y tomando los tiros que quería. Ayer la zona cambió absolutamente todo, le modificó su dinámica y su juego colectivo, y también defendieron los bloqueos directos de una forma distinta, mucho más agresiva, con un flat, un suelto, más que nada cuando Carabalí no estaba en la cancha, por estas situaciones que le pueden jugar a ese flat, una situación de alley-oop, que eso Gimnasia lo hace muy bien. También cambió Victoria en algunas cuestiones puntuales que le vino muy bien. Sí, y se encontró con el resultado esperado desde el punto de vista de porcentaje de Gimnasia. Ayer los tiradores del conjunto de Favarel en ningún momento pudieron encontrar esos tiros que tenían en el juego número 1, sobre todo de Carrasco, que venía castigando mucho al hombre grande en ese aclarado, sobre todo con step back o tiros de altísimo riesgo, pero que son cómodos para él. Lo mismo Chacón desde la media distancia, que generalmente con dribbling puede poner en problemas al hombre grande. Bueno, ayer nada de eso. Y el resto encontró muy poco. Algún tiro aislado de Cosolito, Horton prácticamente no estuvo productivo desde su tiro abierto, y ante esta situación quedó mucho más necesaria la presencia de Rivero en cancha para que le dé situaciones quizás de poste bajo o para que juegue mejor el pick and roll, y eso atrás lo descuida. Evidentemente que tienen características muy distintas tanto Rivero como Carabalí, y bueno, Favarel tuvo que tomar decisiones sobre quién bancar en cancha, más allá de las 4 faltas de Carabalí. Prácticamente no pisó la cancha en el último cuarto porque el equipo estaba incómodo con él. Rivero lo hizo muy bien, pero atrás es otra cosa. Sí, totalmente. Javi, veníamos hablando sobre una serie dominada hasta el momento por Gimnasia de Comodoro con 2 bases, Carrasco, Toreta, que estaban ganando claramente el duelo de bases. Bueno, ayer eso no pasó, ni mucho menos, ni por Carrasco ni por Toreta. De hecho, fue, me parece, el partido más flojo para Emiliano y también para Sebastián, pero hubo un salto de calidad por parte de Figueredo en momentos importantes, más aún en el cierre, IQ, lectura, un pase muy fino para Freeman para una anotación clave para ganar el partido en tiempo suplementario, y por sobre todas las cosas, en los dos costados, anotando y con ese tren inferior que caracteriza a Orresta para ser agresiva, defensivamente un poco más agresivo. Sí, los pasajes de los pick and roll fueron mucho mejores, sobre todo de Orresta, que es bueno en esas situaciones, entonces termina evitando esos cambios simples o múltiples. También hay una realidad que Gimnasia de Comodoro es un equipo de automatismos, y me parece que frente a la zona, esos automatismos desaparecieron, no encontró herramientas. Ahora, hay que ver en lo que viene si esa zona sigue siendo un panorama incierto o ya pasa a ser algo más certero con un plan claro. Lo cierto es que con Lema en el medio, Gimnasia no pudo atacar nunca el eje de cancha, y atacando el eje de cancha es donde le aparecían los puntos a Carrasco o la generación a Toreta.
Hay que ver qué ajustes hará Favarel al respecto. El número que llama la atención son los 7 triples intentados por Cisneros, 1 de 7, y lo que marcaba Martín, los porcentajes bajos de Carrasco, 0 de 7, algunos buenos lanzamientos. Habrá que ver qué pase en el siguiente juego con un panorama menos incierto, porque calculo que Favarel trabajará al respecto. Sí, incluso Javier Martín, también lo dijimos en la transmisión, todo bien con esto de elogiar la reacción de Quimsa individualmente por algunos jugadores, colectivamente por la planificación de Victoriano y por el amor propio de salir a jugar un poco más con el cuchillo entre los dientes, pero la realidad es que Gimnasia tuvo el tiro ganador, y lo decíamos con Martín, bancamos el tiro de Carrasco por personalidad, es un tiro habitual para el chileno desde el pico, desde el pique digo, retirándose, no sé si contra Freeman o contra Mellince, que no llegó ni siquiera a puntearle el tiro, o sea, fue una buena decisión, fue un buen tiro, no le pasó un metro al aro, la pudo haber metido y hoy estaríamos hablando del segundo título en la historia para el conjunto de Comodoro. Ese tiro errado resume también de alguna manera el 9 de 35 en triples para Gimnasia de Comodoro, por abajo del 30%, un equipo que para respirar necesita meterla de 3 puntos y lo que dijo Javier, hasta aquí venía siendo muy importante Martín, la participación de Martiniano Dato en momentos de complejidad para desde su uno por uno resolver cuestiones. Bueno, ayer 2 de 11. Sí, yo creo que esa quizás es para la construcción defensiva de Quimsa una de las mejores noticias. Le encontró, después de un primer tiempo donde no pudieron ajustarlo de la mejor manera, fue muy cómodo para su mano izquierda. En la segunda mitad, Dato no solamente tuvo que improvisar todo el tiempo situaciones de 1 contra 1, buscando su mano derecha o teniendo que cambiar decisiones a mitad de camino porque se encontraba con el ajuste defensivo, sino que no pudo ser lo importante que es desde la producción para el resto del equipo. Pero es, como decís vos, esta situación. Un tiro, estaríamos hablando de un título, y bueno, hoy hay mucha serie todavía por delante, pero creo que marca también lo importante que es el nivel de ejecución y de estado emocional de Gimnasia. No jugó bien, estuvo incómodo en la segunda mitad, estuvo a prácticamente nada de ser campeón. Sí cambió mucho su rendimiento ofensivo. Es evidente que después de una primera mitad donde anotó 41, llegando a suplementario, no alcanzó los 70. Bueno, ahí es donde Favarel, me parece, tendrá que hacer los ajustes que marcaba Javi, pero esto estamos jugando a partir de un resultado muy fino. Realmente la paridad es muy grande y tranquilamente Gimnasia hoy estaríamos hablando de otra cosa. Javier, hay algo a mí que muchas veces me generó complicación a la hora de opinar, y esto lo hablé con entrenadores y principalmente con jugadores que me decían, vos hablás sobre cuestiones emocionales, por ejemplo, el tipo está sintiendo mucha presión, o no están metiendo los tiros porque están sintiendo la presión. Abro un paréntesis, esto lo vemos mucho en tenis, cuando van al último game un jugador en un torneo importante, un partido importante, o para dar un batacazo y te dicen, todo bien, jugaste un partidazo, te falta la cachetada final, y empieza a pesar la cachetada final, más aún cuando no sos candidato, cuando podés ser factor sorpresa como lo es Gimnasia de Comodoro. Me cuesta un poco decir que a Gimnasia le pesó el partido 4 por el hecho de tener la vuelta olímpica en la mano, porque insisto, si Carrasco mete ese tiro, hoy estamos hablando de algo completamente diferente, pero sí notamos, por mérito de Quimsa y también por algo propio, que el partido le quedó un poco incómodo. No estuvo tan contento Gimnasia ayer. Sin dudas, de todas maneras, en el segundo cuarto, cuando encontró esos puntos en transición, logró 16 puntos de ventaja en una final que dominó 3 partidos y 26 minutos. Es un montón eso. Me Sí. parece que si le hubiera pesado tanto el partido para salir campeón, no saca esa ventaja, incluso no responde tan bien cuando Quimsa achica esa ventaja. Creo que el problema no pasa por la presión de ser campeón, sí pasa por el tener que pensar, por el detener su dinámica, por quitar automatismos y tener que resolver situaciones inciertas. En eso, Quimsa tiene otra experiencia, otro rodaje y además estuvo mucho mejor, incluso estando incómodo, para estar en el partido. Pasó de perder 29-2 entre puntos de ataque rápido y segunda chance en el juego 3 a perder 26-13 entre esos dos apartados, y todavía tiene margen para crecer. Creo que Quimsa puede jugar mejor, pero creo que Gimnasia también. En este contexto, Martín, lo que dice Javier es romper un poco con esta filosofía que se puso de moda en el último lustro de hay que salir un poco de la zona de confort. Bueno, a Gimnasia lo sacaron de la zona de confort, no están muy contentos. Sí, sí. También yo creo que es una cuestión que obviamente desde el punto de vista
del hincha o el colectivo, de decir qué me importa el aprendizaje o la experiencia, pero bueno, son momentos que hay que vivir. Cerrar un juego, cerrar una serie es mucho más complejo que quizás transitar con la autoridad que hizo los primeros partidos, no porque no haya existido un mérito enorme, obviamente, del equipo de Pablo Favarel, pero esto que marcaba, dar el golpe final, matar al rival, también es parte del aprendizaje de un equipo que no deja de ser joven, que sigue teniendo muchos jugadores jugando su primera final y que indudablemente van a aprender de esto, y Gimnasia va a llegar al juego número 5 aprendiendo de estos errores y tomando nota de no solamente lo que tiene que ejecutar, sino de una cuestión que al menos percibí yo, no sé si Javi va a coincidir, ante esta zona la pelota se dejó de mover, empezaron dudas, muchos jugadores no quisieron tomar ese rol de líder o rol de decir, bueno, me hago responsable tanto de lo bueno como de lo malo que pueda llegar a suceder, cosa que en Quimsa está bien claro, se la dan a Brandon, todos confían en él, de los resultados de las acciones de Brandon, el equipo convive y no hay nada para discutir. Bueno, en Gimnasia ayer, por momentos lo quiso hacer Carrasco en una mala noche, no le salió, a Dato le encontraron la vuelta y el resto no pudo tomar todavía ese rol de liderazgo, sobre todo porque Quimsa individualmente estuvo mucho más sólido. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? A vos a mí no me preguntó nada, dijo, no sé si Javier está de acuerdo. Que Javier opine. Voy a volver siempre al mismo lugar. Dentro del carácter de Gimnasia que lo ha mostrado a lo largo de toda la liga, ellos tienen carácter o juegan bien dentro de un contexto prefabricado. Cuando el contexto cambió, no queda claro o no quedó claro el otro día quién es el que tiene que tomar las decisiones y dónde tiene que tomar esas decisiones. Por eso el número para mí contundente es frente a la zona. Gimnasia de Comodoro anotó 8 conversiones de cancha en 19 minutos y 3 de esas 8 conversiones fueron de segunda chance tras tapa rival. Contra el hombre a hombre anotó 18 conversiones en 26 minutos y un total de 51 puntos. Me parece que el carácter de un jugador, creo que si juegan en la Liga Nacional, el carácter lo tienen. Lo que pasa que no es lo mismo para Brandon Robinson, que sabe que puede decidir en cualquier momento y cualquier contexto, que el de Dato, el de Carrasco o el de Cisneros, donde necesitan cierto espacio y cierto contexto para tomar esas decisiones. Esto es puntualmente, Martín, lo que me gusta mucho de Javier cuando hablamos con él y opinamos y escuchamos y aprendemos de él, no solamente por su conceptualización, sino por cómo respalda lo que cree respecto de los números en la mano, en un deporte que es tan estadístico y donde la planilla te ayuda mucho a analizar, no es que se analiza solamente números. Bueno, este combo de Javier me parece que resume absolutamente todo. ¿Les quedó algo para contar? ¿Es ahora o callan para siempre? Falta un partido en esta liga con dominio real de Quimsa. ¿Será el juego 5? Y en casa, y con emociones modificadas. Martín, ¿algo? No, deben estar muy contentos los dirigentes de Gimnasia, ¿no? Tenían la fiesta armada, armar las valijas rumbo a Comodoro. Habrá que ver si se repite la historia claro, sin dudas. Pero bueno, es evidente que la línea estuvo muy fina. Tranquilamente hoy podríamos estar hablando de Gimnasia campeón y Quimsa sigue con vida con una gran respuesta anímica. Los declaro marido y mujer, chicos. Buen laburo. La seguimos el próximo jueves. Buen domingo. Hasta la próxima.